¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar cómo un simple bloque de metal acaba siendo una pieza mecánica súper precisa de esas que van en un coche o, qué sé yo, en un avión? Pues hoy vamos a desvelar el secreto que hay detrás. Y no es una máquina mágica. Es un documento, un plan maestro que lo dirige todo con una exactitud que asusta. Venga, vamos a ello. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la idea general. ¿Qué es este plan maestro? Luego nos meteremos a entender el lenguaje de las máquinas. De ahí pasaremos a ver cómo se transforma un plano en una estrategia de verdad, cómo se estructura todo ese proceso. Y para terminar, veremos por qué este documento es tan importante. Venga pues, empezamos por el principio. El plan maestro. A ver, para que nos entendamos, esto es como la receta secreta de la abuela, pero para fabricar piezas perfectas. Y todo nace de una pregunta, de un desafío bastante grande, la verdad. Y la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que un bloque de metal se convierta en una pieza súper compleja y que además la pieza número 1 y la pieza número 1000 sean exactamente iguales? Hablamos de precisiones de micras. Aquí la improvisación, vamos, es que no tiene cabida. Y la solución, curiosamente, no es una máquina más grande o una herramienta más afilada. No, la solución es un papel, un documento. Y ese documento es la hoja de procesos. Es literalmente el cerebro de toda la operación de fabricación. La guía, la receta paso a paso que se asegura de que cada componente sea un clon perfecto del anterior. Da igual si la máquina la opera Juan o la opera María, el resultado tiene que ser el mismo. Vale, sección 2. Antes de poder escribir esa receta, ese plan, hay que saber cómo comunicarse con la máquina, ¿no? Hay que hablar su idioma. Y su idioma, pues es el de los ejes, el del movimiento. Y en el fondo es algo que nos suena a todos del colegio, el sistema de coordenadas cartesiano, los famosos ejes X, Y y Z. Con esos tres ejes se puede definir cualquier movimiento en línea recta que necesitemos que haga la herramienta o la propia pieza. Así de simple y así de potente. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Esos ejes X, Y y Z no significan lo mismo en todas las máquinas. Por ejemplo, en un torno, donde lo que gira es la pieza, el eje X es el que acerca o aleja la herramienta del centro, y el Z se mueve a lo largo de la pieza. Pero en una fresadora cambia todo. Ahí la herramienta es la que gira, así que los ejes X e Y son los que mueven la mesa de un lado a otro, y el Z es el que sube y baja la herramienta. Entender esta diferencia es que es la base para poder planificar cualquier cosa. Muy bien, sección 3. Ya entendemos el idioma de la máquina. Ahora la gran pregunta es, ¿vale? ¿Y qué le decimos? ¿Qué movimientos tiene que hacer? Y sobre todo, ¿en qué orden? Aquí es donde un simple dibujo o un plano se convierte en una auténtica estrategia de guerra. Bueno, de fabricación. El primer paso es coger el plano de la pieza y analizarlo, pero a fondo. O sea, no es solo mirar el dibujo, es casi como interrogarlo. Hay que entender la forma, claro, pero también el material, porque vamos, no tiene nada que ver trabajar con acero que con aluminio. Luego se buscan las tolerancias, esas medidas súper críticas. Y algo fundamental, se agrupan las caras de la pieza que tienen que estar perfectas unas respecto a otras. Esas hay que hacerlas del tirón, sin mover la pieza. Entonces, ¿qué información clave se saca del plano? Pues de todo. El tipo de material, la forma y las medidas exactas. Si luego hay que darle algún tratamiento térmico, las tolerancias, que como decíamos pueden ser de micras, y hasta el acabado que tiene que tener la superficie. Incluso cuántas piezas hay que hacer es súper importante, porque no es lo mismo hacer una que hacer 10.000. Para 10.000 a lo mejor interesa fabricar una herramienta especial, un utillaje, para ir mucho más rápido. Vale, ya tenemos la estrategia pensada. Ahora toca poner orden. Hay que darle una estructura. Así que en esta cuarta sección vamos a ver cómo se organiza todo ese montón de ideas y decisiones en un flujo de trabajo que tenga lógica y que funcione. A ver, la estructura es jerárquica. Arriba del todo está lo que llamamos la fase. Es muy fácil. Una fase es todo lo que se le hace a la pieza en una misma máquina. Por ejemplo, todo lo que pasa en el torno es la fase de torneado. Cuando la pieza va a la fresadora, empieza la fase de fresado. Sencillo, ¿no? Vale, un escalón por debajo tenemos la subfase. Y ojo que este concepto es súper importante. Una subfase es el conjunto de operaciones que se hacen con la pieza amarrada de una misma forma. En el momento en que tienes que soltar la pieza para darle la vuelta y volver a sujetarla, ¡zas!, empieza una nueva subfase. Y esto es vital para que las medidas entre diferentes caras de la pieza sean perfectas. Y ya en el nivel de detalle máximo, lo más específico, está la operación. Una operación es una acción única. Por ejemplo, hacer una cara plana, hacer un agujero, cortar una ranura. Cada una de esas cosas es una operación. Normalmente, si cambias de herramienta, cambias de operación.
Venga, llegamos a la quinta sección, y aquí es donde, nunca mejor dicho, todas las piezas del puzzle encajan. Vamos a ver por fin cómo toda esta estructura de fases, subfases y operaciones se plasma en el documento del que llevamos todo el rato hablando, la hoja de procesos. Esto es un ejemplo simplificado, pero se ve de maravilla. A la izquierda, la fase 10, que es todo lo que se hace en el torno. Dentro de esa fase tenemos la operación 11, que es referentar, y la 12, que es cilindrar. Cuando se acaba, ¡pum!, pasamos a la fase 20, en otra máquina, un taladro, para hacer la operación 21, y para cada una se detalla la máquina, la herramienta exacta que hay que usar y hasta el tiempo que se va a tardar. Es que es un guión perfecto para el operario. Y hablando del tiempo, que es un tema crucial, no todo el tiempo es igual. La hoja de procesos lo desglosa muy bien. Está el tiempo de preparación, que es todo lo que tardas en poner la máquina a punto. Luego, el tiempo de maniobra, que son los pequeños ajustes que hace el operario durante el trabajo. Y por último, el tiempo de corte, que es el bueno. El tiempo en el que la herramienta está de verdad comiendo material, arrancando viruta. Ahí es donde ocurre la magia. Pero la cosa no acaba ahí, ¿eh? La hoja de procesos es mucho más que eso. También te dice exactamente cómo tienes que sujetar la pieza, o si necesitas alguna herramienta o algún útil especial. Y muy importante, siempre hay un hueco para notas para el operario. Cosas como, ojo, que esta zona tiende a vibrar, o mide esta cota cada 10 piezas. Esas pequeñas notas son oro puro. Son las que marcan la diferencia entre una pieza buena y una pieza perfecta. Y con todo esto, llegamos a la última parte, a la pregunta del millón. ¿Por qué tanto trabajo? ¿Para qué tomarse toda esta molestia de planificar hasta el último segundo? ¿Cuál es el verdadero poder que esconde la hoja de procesos? Pues el valor es brutal. Para empezar, te permite saber exactamente cuánto va a costar y cuánto se va a tardar en hacer una pieza. Con eso puedes planificar la producción de toda la fábrica. Puedes medir si se está siendo productivo o no. Pero lo más importante de todo, lo fundamental, es que garantiza la consistencia. Que todas y cada una de las piezas sean idénticas. Se acaba la improvisación. Se elimina de raíz el enemigo número 1 de la calidad y la eficiencia, el a ver qué sale. De hecho, hay una frase que se repite mucho en los manuales de fabricación y que lo resume todo a la perfección. Dice algo así como: las operaciones deben estar completamente definidas para evitar improvisaciones y poder realizar la planificación de la producción. Blanco y en botella. Más claro, imposible. Así que al final la idea con la que hay que quedarse es esta. Planificación es igual a precisión y a productividad. Una buena planificación, bien escrita en esa hoja de procesos, te da las dos cosas. No puedes tener una sin la otra. Son las dos caras de la misma moneda. Y con esta idea terminamos, pero me gustaría dejar una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que alguien vea una pieza mecánica compleja, ya sea el engranaje de una bici, un componente de un motor, lo que sea, ¿será capaz de ver más allá del metal brillante? ¿Se podrá intuir ese plan invisible, esa coreografía perfecta de movimientos dictada por la hoja de procesos que hizo posible que esa pieza exista? Ahí lo dejo.